Hola a todos, soy Dani, él es mi amigo Sergey. Hoy Borja no está, he de decir que tiene una serie de problemas familiares, pero volverá a pasarse por el canal pronto. Y básicamente hoy vamos a comentar el tema sobre dónde vamos a vivir, qué lugar escoger para residir. Probablemente hay tres decisiones importantes, y parafraseo a Naval Ravikant, que dijo, hay tres decisiones que quieres reflexionar bastante tiempo, que es dónde vas a vivir, con quién vas a vivir y en qué vas a trabajar. Y son decisiones que van a influir y determinar tu vida a un nivel muy profundo. Entonces, esta es una que personalmente ya le llevo dando bastantes vueltas y creo que tengo cierta claridad, aunque me falta quizá la parte de experiencia. Ve a ese lugar, experiméntalo por un tiempo y luego mira si era así o no. Así que hay un componente más teórico que basado en la experiencia en mi caso. Y bueno, si quieres comentar algo sobre ti, Sergey. Bueno, nada, que pues soy Sergey y estoy aquí en Canadá viviendo, así que el invitado perfecto como para hablar de este tema, ¿verdad? Mm, sí, básicamente sí. Borja también Ento- estaba en Alemania, o sea que ahora está por aquí, por España, por eso, por motivos familiares, pero sí, también tiene sus propios pensamientos. Por mi parte, me gustaría empezar que veo a los países como personalidades colectivas. Entonces, cuando decides en qué país vivir y residir, una de las preguntas es, ¿encajo con esta personalidad colectiva a largo plazo? Porque cada país va a tener sus costumbres, su cultura, su educación, y igual que sucede con las personas que no encajamos con todo el mundo, con los países tampoco vamos a encajar en todos, y dentro de los que podemos integrarnos, no en todos vamos a sentir esa integración a largo plazo. Una de las cosas que también observo es que a veces nacemos en un lugar y simplemente por tener el carácter colectivo creemos que ese es el lugar donde vamos a vivir a lo largo de nuestra vida, pero también sé que si sales, si exploras mundos, al menos eso es lo que he observado una y otra vez, es que te puedes llevar sorpresas. Tanto para valorar más tu país en algunas cosas, como también para reconocer que a lo mejor no es el mejor lugar para vivir. Y bueno, si quieres comentar ahora algo, Sergey. Bueno, quería justo indagar en lo que habías dicho al principio, que no me acuerdo a qué autor has parafraseado, pero las tres cuestiones que has dicho de dónde vivir, en qué trabajar y con quién pasar tu vida, como que literal son las tres, no problemas, sino preguntas existenciales que me llevo haciendo durante mucho tiempo y que cada vez, porque he emigrado un par de veces, tanto en España como en Canadá, con emigrar me refiero a no de vacaciones, sino un tiempo largo, tanto como cuando vuelvo a España de forma prolongada o tanto como vuelvo a Canadá de forma prolongada, me surgen siempre esas tres preguntas. Entonces, cuando emigras, si son unas preguntas que a lo mejor no has tenido en cuenta, cuando emigras las vas a tener muy en cuenta y muy presentes. La primera vez que emigré no sabía que las iba a tener, no sabía que iba a pensar en ello, pero me provocó eso, porque al final estás en un sitio nuevo, 100% necesitas trabajar y 100% estás en un ambiente que si llevas mucho tiempo, por ejemplo, ponte viviendo en España y sales fuera, también vas a querer vivir con alguien porque si no puedes sentirte solo, eso está claro. Y luego la vida laboral puede ser de alguna forma sencillo si emigras a un país positivamente con una buena vida, con un buen, no sé cómo decirlo, como un buen, lo contrario al paro, con un buen, sí, con buenas opciones de trabajo. Ponte en Canadá, en Australia, Alemania, Suiza, pues más o menos eso, dentro de lo que cabe al principio, siempre vas a tener algún trabajo en el que vayas a poder desempeñarte y ya luego, si te encanta vivir ahí, puedes crecer en X aspectos, ya sea estudiando o lo que sea. Pero bueno, que si vas a países ricos, no vas a tener mucho problema con eso, vas a tener más otros problemas como con quién voy a vivir o si de verdad esto quiero que sea mi casa, ¿no? Para siempre. Ese es el mayor punto, porque empieza la rutina y al principio puede sorprenderte todo mucho y todo muy divertido, pero si no tienes unas bases, te va a costar mantenerlo en el tiempo.
Porque si tu base es el dinero o el trabajo, en un momento en el que lo consigas, ya digas, jope, tengo un ordenador, tengo una tele, tengo un tal, pero no estoy feliz. ¿Qué te falta? Pues te puede faltar la cercanía de tu familia, la cercanía de tu pareja o simplemente que añoras el tipo de comida que hay en tu país. Teniendo esto claro, luego cabe decir que eso pueden ser los primeros sentimientos que te surjan al emigrar a otro país cuando llevas un tiempo largo por primera vez fuera de tu país de origen, pero que luego si vuelves a tu país de origen sean contradictorios. No tiene por qué solucionarse todo cuando vuelves a tu país del que vienes emigrando. Incluso lo más seguro es que empeore todo de alguna forma, porque tú te puedes sentir de una forma más estancada, que has vuelto a donde empezaste, que no has progresado, que, que todo te va mal de alguna forma, pero son al final juegos mentales. No significa que por haberte ido de tu país, haber emigrado durante 1, 2, 3 años, que es una prueba muy interesante para crecer espiritualmente y como persona, no significa que por volver vaya todo peor, sino que tú eres de repente una persona nueva en un entorno que sigue siendo el mismo. Entonces puedes sentir esa desconexión, pero también puedes seguir progresando en tu país. Entonces hay a veces personas que emigran, vuelven a su país y se quedan. Entonces ahí pues encuentran que de repente querían vivir en el país en el que han nacido, porque les gusta el ambiente o lo que sea. Y hay otras personas que yo creo que es en mi caso, que sí que pueden volver a su país de origen, pero sí que sienten esa desconexión con el tipo de persona que es el país, con las actividades que hace la gente, con la forma de ser de la gente, que es creo lo que decías tú eh, del país persona, ¿no? O cómo has descrito eso, que me ha gustado bastante. Sí, que los países son personalidades colectivas. O Eso sea, es. Entonces sí, siento que la personalidad colectiva de España pues es una personalidad con la que yo tampoco encajo ahora mismo. Sí que antiguamente podía haber encajado, pero ahora siento una desconexión por el tema de que en España, pues al final tienes eso, sol, diversión, buena salud, no tienes que trabajar mucho para conseguir un dinero, te puedes permitir vivir de una forma normal, teniendo bastantes vacaciones, teniendo mucha accesibilidad a muchas cosas buenas, ¿sabes? Para vivir de una forma tranquila. El tema es que quieres eso para tu vida, a lo mejor no, y a lo mejor te entran dudas. Entonces hay otros países que tienen una personalidad, como por ejemplo Canadá, Australia, bueno, tampoco puedo comparar con Alemania porque nunca he estado, pero sé que Australia y Canadá comparten bastante situación laboral y dinámicas porque es lo mismo, es como una colonia, por así decirlo, lejos del mundo y que van con el mismo pack de hacemos las casas, te pones a currar y vuelves. Sí que en Canadá está más influenciado por la mentalidad estadounidense y así a lo mejor me gusta a mí un poquito más por el tema de decir, trabaja, constrúyete a ti mismo, crea una personalidad y mejórate, que es lo que más me convence de la personalidad americana canadiense, ¿vale? Porque englobo un poco, sé que Canadá y Estados Unidos no es lo mismo, pero sí que lo englobo como algo parecido, porque igual que Francia no es lo mismo que España, pero nosotros somos europeos, somos bloque europeo. Entonces, para mí, Canadá y Estados Unidos sería como bloque americano. Y aunque Canadá tenga muchas políticas sociales mejores que Estados Unidos, también tiene esa mentalidad de construyete, ve al gimnasio, progresa en estos trabajos. Si vas a un trabajo y te dicen, oye, vas a tope, sigue para adelante, aquí tienes tu progreso, puedes llegar a ser manager. Como que ves esa construcción y ese progreso que en parte, como persona, te va a hacer muy feliz durante muchos años. El tema de estar siempre progresando es un quita depresiones, es un quita obstáculos que puedas tener en tu vida que funciona de una forma radical, por así decirlo. Hay a veces que puedes sentir una nube y piensas que tu vida es una mierda y simplemente es porque no has puesto en perspectiva que lo que necesitas es progresar, salir de ese trabajo que te estanca, mejorar la relación en la que estás. Yo no digo nunca de dejarlo ni cortar ni nada, porque todo se puede mejorar, pero a veces si estás estancado, lo que necesitas es mejorarlo, es poner más trabajo en ello, ponerle más esfuerzo. Y eso es algo que, por ejemplo, es una forma de pensar que yo he aprendido viviendo aquí. Por eso digo que es importante eh,
elegir la personalidad del país, como tú dices, porque te puede aportar estos cambios de mentalidad que te van a hacer ser una persona diferente y nueva. Sí, dentro de lo que dices, respecto a lo que has comentado de que en España estuviste un tiempo, se sirvió y luego saliste. Ahí quiero decir dos cosas. Lo primero es que hay un problema cuando viajas y vas a vivir a otro país, que es que te va a transformar. En tu caso, Sergio, has tenido el viaje externo, pero también un viaje interno. Entonces es el doble de transformación. Y lo que Sí, sucede cuando las personas ya de por sí, aunque solo hagan el viaje externo, cuando vuelven al país de origen, al cabo de 1, 2, 3, 4 años, hay algo en ellos que ha cambiado. Y lo nota en relación con la familia, en relación con los amigos, en relación con todo. Que al final su mente valora otras cosas o aprecia otras cosas porque ha vivido otras experiencias que le han hecho crecer. Y eso también te ha sí, pasado. Lo sí, segundo es que hay personas y bueno, empresas y países con las que podemos conectar de manera natural. Yo diría que tanto tú como yo podemos conectar con España de manera natural. Pero una cosa es que tengamos, por así decirlo, que sea un sí, es decir, vale, sí, hay una conexión, pero otra cosa es un sí a largo plazo. Porque un sí a largo plazo significa que tú vas a tener ciertas etapas en tu vida, pero que de algún modo en ese país sí te ves a largo plazo. Sí hay una conexión a largo plazo. Y también sucede con las personas. Esto ya da para otro vídeo, pero bueno. Dentro de lo que de un país creo que también hay tres dimensiones a fijarse. Para mí los seres humanos somos seres en tres partes. Tenemos cuerpo, mente y alma. Y también tenemos lo material, lo relacional y lo espiritual. Entonces, en un país creo que hay que valorar esas tres partes. Y dentro de lo material, para mí es algo importante que sea un país que te permita enriquecerte en términos materiales. Enriquecerte en términos materiales, sí, una parte es que si trabajas puedas crecer o sientas que puedas prosperar, que puedas desarrollarte, que si te quieres matar a trabajar, que tengas opciones para crecer, o sea, como que te habilite eso, porque a lo mejor va a haber X etapas de tu vida que vas a decir, ahora quiero trabajar muchísimo. Y esa opción, que no sea como un techo, donde da igual cuánto trabajes, que simplemente te vas a quedar ahí. Eso en España, ese techo sí existe. sí, Entonces, creo que te tiene que permitir enriquecerte ahí, te tiene también que permitir a lo mejor aspirar a una vivienda. Es algo que hay que observar. En plan, con los sueldos de ahí puedo permitirme vivir. Me es fácil crear un negocio ahí. Eso creo que es importante. Si hay demasiada burocracia, si hay demasiados impuestos, qué sistema de impositivo tienen. Y aquí voy a hablar de un país que yo, a nivel teórico, voy a decir, todavía no lo he terminado de experimentar, pero que me parece muy bueno, que es Malasia. Malasia, por ejemplo, tiene un sistema territorial. ¿Eso qué significa a nivel impositivo? Que tú pagas impuestos por el trabajo que haces ahí. Pero si tienes un negocio online, todos tus ingresos están exentos de impuestos. Entonces, porque está fuera del país. Entonces, tú vas a pagar impuestos si trabajas en algo dentro del país, pero si lo haces desde fuera, no. Digo Malasia porque creo que, bueno, tiene un gasto público del 23%. Por lo general, cuando un país ya pasa del 30%, va siendo cada vez más difícil subir, por mucho que trabaje. Con un 23%, si tú trabajas, tú vas a poder subir. Y en el caso de Malasia fueron humildes e inteligentes, ya que en su país colindante es Singapur. Para quien no lo sepa, Singapur tiene la mejor educación del mundo, mejor sanidad del mundo, mejor aeropuerto y puerto del mundo. Hay muy poca corrupción, tienen unos impuestos muy buenos y el 98% de las personas tienen vivienda en propiedad de 21 años o más, que es una animalada. Es decir, han creado un sistema donde, aunque quizá no nos termine de gustar varias cosas de él, podemos aprender de él. Y Malasia se dio cuenta que no eran tan inteligentes y que tenían que copiar el sistema de su país vecino. Y eso hicieron en muchos casos. Entonces, desde ahí, por ejemplo, tienes que ver a nivel material cómo se va a sostener, qué sistema de pensiones tiene. En España es de reparto, es los que trabajamos le damos dinero a los actuales ancianos. En Malasia lo que haces es tú pagas unos impuestos fijos, si estás en una empresa, tu empleador otros, que se van a una cuenta donde invierten en bolsa en esa cuenta, de tal manera que tienes como un 6% anual.
Eso es que si has puesto 100 euros este año, el año que viene vas a tener 106. Lo que va sucediendo ahí es que te permite tener una jubilación y se autogestiona solo a la población. Entonces, me parece muy importante eso. A ver, no sé qué ha pasado ahora mismo con Sergey, supongo que volverá un poquito. Pero básicamente tienes que ver esos sistemas y tienes que ver también si tiene mucho déficit, si tiene deuda, en el caso de Malasia así. Es un país corrupto, en el caso de Malasia es un poco más corrupto que España, pero también es más seguro que España, según el índice de paz mundial, tiene un índice de desarrollo humano mayor. Entonces creo que en un compendio de cosas materiales sabes que si vas a trabajar, puedes ir. Y es muy barato vivir en Malasia. En plan, cuesta como $500 al mes, puedes tener tu propio apartamento, tienes los mejores hospitales de Asia. Es decir, a nivel material creo que está muy bien y tienen una educación que creo que da más valores para la vida y eso me parece importante. Y si quieres añadir algo, Sergey, respecto al aspecto material de un país o algo así que tú valorarías ahí, en ese sentido. Sí, o sea, concuerdo contigo con lo que dices de que lo que más te llama al vivir en otro país es el aspecto material, de decir qué puedo conseguir, que, que cómo puede mejorar mi vida en cuanto al tema material, yéndome para ahí, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho tener una habitación grande o una casa grande porque me siento menos encerrado, por ejemplo. Ponte. Entonces, pues en otro país lo puedes conseguir y en ese aspecto mejorarlo. Luego, claro, cada país es un mundo. Sí que lo que dices en España pasa, que es lo que te comentaba yo, de que puedes tener un trabajo, pero vas a tener un sueldo un poquito estándar, tienes el techo y tal. Y sí que en aspecto material, tú puedes ir a otro país como más liberal, por así decirlo, como Canadá o Estados Unidos. Te lo pongo esto como ejemplo porque es donde más experiencia tengo yo. También sé que hay otros países, como justo lo que acabas de decir de Malasia, que pueden tener otras opciones, pero no las conozco tanto. Entonces sí que si vas a esos países puedes sentir un progreso a nivel de decir, coño, yo ahora me veo en una situación en la que lo único que quiero hacer es trabajar para mejorar mi vida porque soy joven, soy enérgico, tengo todos los medios. Yo no quiero darme con un techo de cristal y estar aquí encerrado toda mi vida porque va a causar malas vibraciones dentro de mí. Entonces, si tú vas a un sitio en el que de repente te puedes desarrollar, eres como un pavo real que de repente abre sus alas y entonces te da esa forma de respirar y tal. Lo único es que es un arma de doble filo, porque tú puedes tener ese crecimiento laboral y tal, pero por ejemplo, mucha gente de Estados Unidos o de Canadá que quieren vivir en Europa, llegan, porque yo he hablado con ellos, llegan y te dan la otra perspectiva. Te dicen, Jope, yo es que estoy aquí en España viviendo fenomenal porque tengo días libres, tengo vacaciones. Yo ahora puedo desarrollar mi vida en tema de ocio y ahí en mi país lo único que pensaba era en trabajar. Y claro, si lo prolongas a de repente solo estás trabajando esos 10 años, 20 años o 35 años de tu vida, de repente lo que quieres es justo lo contrario. Entonces entiendo que la gente en España, como nosotros, veamos ese techo y no nos guste y queramos salir de él. Pero también está la otra moneda que significa que si tú te hubieras criado en un ambiente en el que sea solo trabajar, 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 seguramente querrías lo otro, querrías mudarte a España para estar tranquilo y salir con tus amigos, ¿sabes? Porque sería un progreso, pero desde el otro lado, ¿sabes? Entonces, yo creo que el secreto está un poco en poder tener ambas partes de alguna forma, ¿sabes? Nunca, o sea, tener la posibilidad de decir, yo puedo vivir o tengo una etapa de mi vida en la que quiero trabajar mucho y tener la opción de poder hacer eso, y luego una etapa en la que, por ejemplo, quieres trabajar menos y tener la opción de tener un sitio en el que vas a estar a gusto con poco. El tema cambia, yo creo, cuando le añades al tema de las tres preguntas que habías dicho, yo creo que cambia el tema de lo de la opción material cuando le añades a que quieres tener una familia, porque ahí sí o sí te tienes que asentar en un sitio. Mm. Entonces creo que ahí ya esto desde una perspectiva en la que tú estás, si estás soltero, por así decirlo,
Tú puedes llegar a esos progresos materiales y tal y vas a ir volado. Vas a ir tal, y luego vas a decir, pues me vuelvo a mi país, tal, o me voy de vacaciones o hago lo que quiero. Pero si de verdad tu objetivo es tener una pareja, lo cual recomiendo mucho porque es muy agradable, y tener una familia, lo cual no sé, no he experimentado todavía, pero quiero, sí que tienes que crear un entorno estable durante un tiempo. Entonces ahí tienes que ponerte a pensar cuidadosamente dónde elegir la vivienda y sacrificar algunas cosas tuyas, por ejemplo, en favor del crecimiento de tu familia, porque ya ahí el progreso no sería el tuyo, sino más el de tu familia, yo creo. Sí, ahí lo hilvanamos lo material con lo relacional, que es el segundo punto. ¿Qué cultura o qué ethos tienen en lo relacional? ¿Qué sentido de comunidad hay? ¿Qué valores hay? Por ejemplo, otra cosa que sucede en Malasia es que es el país que yo ahora mismo diría, creo que a largo plazo podría estar viviendo ahí. Otra cosa es que viva ahí y diga, oye, pues a lo mejor sí, para trabajar, ahorrar, capitalizarme y luego vuelvo a España. Esa es una posibilidad también. Pero a nivel Sí, relacional, ahí hay un sentido de comunidad. Ahí, al parecer, los vecinos, si llegas a un sitio, pueden hablarte y decir, oye, si tienes un problema, dime qué tal. Porque se entienden las relaciones. Es un país donde hace calor y en unos países así cálidos. De hecho, su temperatura creo que va de mínima 24 grados, máxima 31, suele ser así. O sea, sí, están en esa franja de 12 horas de día todo el año, 12 horas de noche todo el año. Entonces, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen esa comunidad, tienen esas relaciones felices y satisfactorias, tienen esa valoración. El gobierno no sustituye a la familia, porque el gobierno da una seguridad básica, pero también es como tienes que tener en tu familia, no es un estado de bienestar, es un estado de seguridad básica. Es un estado de sí, si te pasa eso, si tienes un accidente, vas a estar cubierto. La sanidad, por ejemplo, pública, la noche te cuesta como 20 céntimos, que aquí en España serían 60, 80 céntimos, e ir al hospital, una visita al doctor te cuesta 1 euro, que aquí en España serían como 3, 4 euros. Que lo hacen para desincentivar que la gente vaya. O sea, no les cuesta mucho el pagar eso, pero lo hacen para que la gente diga, venga, tengo otro motivo más para no ir, me quedo en casa y no consumo recursos sanitarios. Está bien, es decir, ahorran dinero. O sea, es una forma inteligente de crecer. Pero básicamente es eso. ¿Qué valores hay? Las familias si se valoran, si hay un núcleo estable. Hay cosas ahí interesantes. También a nivel relacional, irse a otro país significa que, en cierto modo, quizá no dices adiós a tu familia de tu país natal, pero definitivamente les vas a ver menos. Y a tu familia, a tus amigos. Y lo que observo una y otra vez es que al final las relaciones nos atan mucho a un país. O sea, sí, la gente no se va de España no por el sol, no se va de España por sus padres y sus amigos y que tienen ahí su vida como tal. O sea, incluso el trabajo, algunos te pondrán alguna pega, pero la realidad es que pueden encontrar incluso un trabajo mejor en otro país. O sea, que no es... Yo creo que al final lo relacional tiene un peso muy grande y la cultura comunitaria en Malasia, por ejemplo, no hay... Hay un sistema donde si quieres trabajar y crecer lo vas a lograr porque el sistema te lo permite, pero por cultura son más relajados. Son más de sí. vamos a quedar con los amigos, vamos a pasar tiempo con la familia, vamos a crear vínculos sólidos y seguros y estables. Entonces yo eso lo valoro, porque de manera natural van a tener ese equilibrio, que si se quieren matar a trabajar en alguna etapa de su vida lo pueden hacer, sí, y tienen un sistema que les va a permitir crecer. Pero la cultura está en ese equilibrio. Entonces yo eso lo valoro y mucho, porque lo material yo no creo que como tal nos puede, bueno, sí puede dar una suma de felicidad, pero lo que sobre todo nos va a hacer es eliminar sufrimiento. Pero La una felicidad. cosa, si fueses a Malasia, aunque tuvieses todo ese entorno positivo y tal, ¿cómo haces tú para llevar a tu familia ahí? Porque al final, aunque tengas un entorno positivo, tú ya vienes con un background y tus sentimientos están con una serie de personas que dejas en tu país. ¿Cómo haces para quitar eso? Claro, es que ese es el problema. Es que es eso, te puedes integrar, o sea, sabes que por la personalidad colectiva vas a crear vínculos estables a largo plazo, puedes hacer eso. También, si todos pensamos en plan, bueno, me encantaría llevar a algún familiar o algún amigo a este país y que estuviese conmigo y así y tal, yo creo que eso es innato.
no sé hasta qué punto eso es viable, todo se ha dicho. O sea, es que hay un precio a pagar y el precio a pagar más grande probablemente sea lo relacional. O sea, yo a mis padres sé que no les podría llevar a Malasia, evidentemente, tendría que ir a verles, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. O sea, no lo sé. Es que hasta que no viva la experiencia no puedo decir, ¿Y cómo verías el idioma que hay en Malasia? ¿Cuál es? ¿qué? ¿Qué lenguaje hay en Malasia? Inglés. ¿Inglés? Está el malasio, o sea, no sé si es malasio, pero El bueno. malacebo. Sí, ese no lo sabes hablar, pero también todo el mundo habla inglés, al parecer. Es un idioma oficial y es un segundo idioma porque fue colonia británica. Pero ¿y Entonces, las escuelas lo hacen en inglés? ¿En las escuelas? sí, tienen el inglés ahí muy inculcado. O sea, lo hacen en inglés y en el otro. En el caso de España, es que como en español es algo que te abre tantas puertas, pues al final es como el que nos han enseñado mucho más eso y el inglés se ha enseñado un poquito más. Pero en Malasia fue colonia británica, tuvieron que Sí. aprender todos a hablar inglés, en las escuelas se habla inglés y al parecer a cualquier lugareño te habla inglés bastante bien. No, sí, 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 lo preguntaba porque el tema de hacer relaciones, porque por ejemplo, tú puedes ir a Malasia y a lo mejor no puedes traerte a tus padres, pero y no puedes tener o sea, las relaciones que hay por encima tuyo, por así decirlo, que son tus padres y tu familia, no lo puedes tener ahí, pero sí que puedes tener relaciones, por así decirlo, por debajo, que son pues la pareja, los amigos o hijos que tengas nuevos o que puedas tú crear, que eso está muy bien, que en cierta etapa de la vida nuestros padres van a desaparecer y las relaciones que van a quedar son las que hayamos construido. Entonces está bien, pero en Malasia, por ejemplo, pues ahora que dices que hablan inglés, pues muy bien, porque si fuese un idioma asiático y tal, te va a costar muchísimo Sí. a la hora de poder establecer un vínculo con alguien, porque el inglés, aunque cueste aprenderlo y tal, sí que al final, una vez que te manejas, puedes entender a la gente, cómo piensa con el idioma, pueden hacerte gracia las mismas cosas y tal, porque el idioma es parecido, porque el idioma también va ligado a un tema cultural. Mm. Y si es una lengua asiática, es bastante más jodido y aparte entender a la gente, cómo piensan, cómo funcionan y tal, para poder tener una relación que te guste, te llene, ¿sabes? No una relación de interés, sino una relación que te llene, pues es algo, o sea, es algo yo creo que jodido, sí, sí, sí. O sea, tienes que, con el idioma, hay muchas cosas de entendimiento que si hablas español, por ejemplo, con otra persona, os vais a entender en muchos aspectos, pero no aspectos de que te entiendas hablando, sino en cómo os comportáis y cómo conectáis. Pero con tema de lenguas asiáticas y tal, la desvinculación que notas al principio es brutal, ¿sabes? O sea, sí que he visto a gente por ejemplo, cuando me fui a Tailandia, pues gente inglesa que sí que tenía vínculos con gente de Tailandia, pero como que al final se quedaba en una relación de interés, porque era la típica chica de ahí que se ligaba al inglés blanco que tenía pasta para mejorar su situación económica, ¿sabes? Sí. Entonces eso tampoco es una relación que te vaya a dar una alegría en la vida tremenda, ni nada, es algo que te puede ir sacando del paso y te puede gustar, pero al final un vínculo bueno para formar una familia, en parte tiene que ser un idioma un poco parecido por el tema cultural. Nosotros estamos en Europa, Occidente, entonces más o menos Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, tenemos una misma cultura. Es diferente, pero nos entendemos, nos podemos llegar a entender. Y bueno, ya en Estados Unidos, si te vas a unos pueblos raros, ya hay gente que no la vas a coger por ningún lado porque están medio locos, ¿sabes? Entonces, entonces ahí entiendo que hay que tener cuidado con la lengua. Cuando has dicho Malasia pensaba que hablaban alguna lengua asiática y dije yo, jope, es que a lo mejor eso es difícil. Pero si hablan un idioma como el inglés, puede ser muy enriquecedor viajar a un sitio en el que haya buenas relaciones, puedas crecer laboralmente, puedas aprender inglés y puedas crear una casa que tengas ahí siempre en la que poder ir a España y ir luego a tu casa de Malasia. ¿Sabes? Pero al final, hasta que no lo vives y estás ahí un tiempo, porque lo que tienes que hacer es estar tiempo, ¿sabes? Porque tú puedes ir una semana, pero no es lo mismo, tienes que estar tiempo. Entonces, hasta que no lo vives así, no sabes si has tomado una buena o mala decisión. Eso solo te lo dice el tiempo.
Sí, de hecho, esa frase que la estudió, la dijo un psicólogo, no recuerdo cómo se llamaba, pero básicamente decía que hay una fase de enamoramiento en un país que dura entre una semana y 3 meses. Donde al principio estás enamorada, mira esto, que bueno, lo tienen aquí, tal, no sé qué. Y después de esa fase llega esto no está, en el país se tenía esto, el tal no sé qué. O sea que te vas desenamorando hasta que poquito a poco luego te cabreas un poquito y lo acabas aceptando al final. Claro, Y empieza. después de aceptarlo incluso puedes crearte bien, integrarte bien, pero depende un poco de la fase en la que estés y hasta qué punto puedes llegar. Yo digo Malasia, Latinoamérica, o sea, Hispanoamérica creo que también tiene muy buenas opciones. Otro rasgo de los hispanoamericanos, bueno, y de los españoles, es que a nivel relacional sí captamos mucho mejor el interés que los demás. Es decir, podemos crear más vínculos basados en quiénes somos y no tanto en lo que tenemos. Que eso a lo mejor en esa parte de Asia, que han conocido una serie de necesidades muy bestias, pues sí, va a haber una chica a lo mejor joven que se vaya con el inglés blanco por dinero. Pero eso es una relación, a mi juicio, fracasada desde el inicio, porque Sí, sí, horrible. ninguna de las personas se está valorando por quién es. Y eso, Totalmente. sí, aunque dure, es muy duro. O sea, para mí, yo no me metería en ese juego. Luego hay un punto, el tercero, que más que lo relacional, y los valores que tienen ahí, los principios que tienen ahí, si encajas o no, si la gente es amigable, si tiende a estar feliz, porque tampoco quieres estar en un lugar donde todo el mundo está deprimido, porque te van a arrastrar. Sí. Pero es lo espiritual. Si hay libertad religiosa y espiritual, es decir, si se permite que haya pues eso, varias religiones o varios puntos espirituales y la gente es flexible con eso, si hay una inclinación de la sociedad a tener ciertas prácticas espirituales o conexión con Dios o consigo mismo, para mí eso lo valoro porque creo que nos llena y creo que nos puede acrecentar como seres humanos y dar un sentido mayor en nuestra vida. En el caso de Sí, Malasia, aunque sea un país musulmán, o sea, no es un país musulmán, es un país donde la religión mayoritaria es la de los musulmanes, pero Islam. sí, pero no es como la religión esta es esta, sino que hay otras y se permiten otras. Sí, tiene un punto conservador, es muy seguro que dentro de los países islámicos hay países muy seguros o algunos seguros, esto es más seguro, y es un país multicultural, que la multiculturalidad, eso está en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y deja de contar. En el caso de Malasia ha logrado la multiculturalidad y que diversas personas de diversas etnias, religiones, culturas se integren, lo cual es muy raro y yo no Sí. soy creyente de eso porque las probabilidades juegan en tu contra, pero ahí también lo han logrado. Entonces, sí, creo que en ese sentido está bien. Y luego el tiempo. Para mí el clima sí lo valoro y en Malasia creo que hay un clima que Ya. personalmente yo disfruto. Porque Canadá me resultaría un poquito duro, sobre todo en invierno, tío. Bueno, aquí, mira, ya estás viendo el solazo que hace, que la mínima que lo estuve mirando aquí en Victoria, en la ciudad de Victoria, en invierno, la mínima es 3 grados. Sí, pero tenéis unos inviernos duros, yo creo. Hombre, yo me acuerdo de algunos inviernos que he pasado que acababa un poco harto de, pues, de la nieve, de que se vuelve un poco, pues que ir a trabajar y que esté lleno de nieve todo, pues se vuelve un poco coñazo. Aquí en Victoria, en la isla, porque yo estoy en una ciudad aparte de Vancouver, creo, porque está más al sur, creo que nieva menos, que es un clima más templado. Pero con templado me refiero a eso, hace mínima 3 grados, pero también de máximas luego no pasa de los 27 en verano, ¿sabes? O sea, no llegas a más. Es templado por ambos lados, ¿sabes? Como estable dentro de cabe. Y no tiene pinta de que aquí nieve muchísimo, pero eso es algo que te podré decir en un futuro cuando lo vea, porque no lo sé. Pero dentro de lo que cabe, si tienes la casa, o sea, las casas de aquí son muy acogedoras, ¿sabes? Están como preparadas para ese invierno, nunca pasas frío, ¿sabes? El estilo de vida que haces aquí sería como más casero, entonces como que también tiene encuentras su razón de ser y su lugar de acogida del país, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en España a lo mejor llegas como turista y dices, guau, la gente está en la calle, tal, me siento súper bien,
porque estoy con las calles están vivas y estoy tomándome algo con la gente en las terrazas, me siento súper acogido. Pero aquí, por ejemplo, es más un entorno acogido porque estás en una casa en la que no te falta de nada, tienes espacio para estar, hay como tropecientas mil habitaciones. Si tienes una familia, tienes pues eso, pues puedes tener a tus hijos, a tu mujer y tal, y creas un entorno en el que te vas a sentir muy bien, aun estando en otro país, porque has sido capaz de crear tu familia, de proveer además y de crecer laboralmente. Entonces, eso es una situación muy positiva de emigración. Es decir, que en Malasia, si puedes hacer eso, también la temperatura que sea siempre cálida, porque es de 25 a 30, me has dicho, De 24 a 31 ponía. pero siempre es así. Sí, Pues que sea siempre así, a lo mejor te puede causar una repetición de decir todos los días son iguales, porque es la misma temperatura siempre, ¿sabes? Entonces no sabes en qué época del año vives y tal, y puede, nosotros que estamos en España, que tenemos todas las cuatro estaciones, pues sí. nos puede resultar extraño, como que el año no avanza. Pero bueno, también estar en un país cálido es un sueño, ¿no? O sea, hay mucha gente que sueña con eso de estar en un país soleado, levantarte y todo el rato sientes felicidad porque tienes tu casa, tienes buen dinero, hay calor, hay playa, pero como que yo siento que con los países cálidos, yo, desde mi perspectiva, como que me vuelvo más vago, ¿sabes? Más de, bueno, pues Sí. me voy a la playa, ¿no? Mm. Porque puedo, porque hace sol, ¿no? Y te vas ahí como a disfrutar, te tiras en la hamaca. Cuando fui a Tailandia había mucha gente tirada en la hamaca día tras día tras día porque nada cambiaba. Y yo pensándolo así en frío, es algo que me podría deprimir a largo plazo. O sea, yo enfoco mucho en que el progreso es algo, una de las cosas que más importan en mi vida, que es lo que me hace pues seguir adelante en todo. Y si de repente, aunque esté en un país con el mejor clima, no tengo que trabajar mucho, no tengo que hacer tal, me sentiría como que habría vuelto a España, por así decirlo, en el que estoy como en un sitio eh, estancado. Aunque esté como muy cómodo, sigo estancado. Entonces sé que me devolvería a unos lugares en los que no voy a ser feliz. Por ejemplo, en Tailandia lo que hacía la gente es que como estaba todo el día en las hamacas y todo eso, pues se hinchaba a fumar porros. Porque no había otra forma de divertirse. Porque todo igual, todo tal, pues la única forma es fumándote un porro, ¿sabes? Y ahora que he llegado aquí, lo primero que necesito, o sea, la forma en la que voy a divertirme ahora es ir a un sitio a trabajar, ¿sabes? Porque es lo que necesito, lo que me va a dar dinero, lo que va a estructurarlo todo. Y de alguna forma es horrible, pero es divertido, porque tú vas y estás en un país nuevo, las regulaciones son distintas, si es un país en el que fomenta ese trabajo, vas a estar cómodo, los jefes van a ser distintos, vas a ganar un dinero que de repente dices, ostras, esto es buen dinero. Aquí en Canadá, por ejemplo, pagan cada 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas tienes un pago, ¿sabes? Siempre te vas a sentir con dinero y dentro de lo que cabe, una gran parte de la libertad la puedes conseguir con el dinero. Entonces, ahí te vas a sentir muy realizado con eso, pero no para siempre. Yo creo que después de 10 años haciendo esto y tal, van a surgirte las dudas de estoy bien en este país o tal. Y ahí van a tener que tirar otras cosas si quieres quedarte en el país. Si, por ejemplo, han pasado 10 años y no has formado una familia, simplemente has crecido laboralmente y el trabajo no te ata mucho, seguramente te acabes volviendo a tu país porque es que no has podido construir nada que te arraigue a la cultura de ese país. A lo mejor un buen punto para explorar sería decir, más que, más que emigrar para conseguir algo, sino emigrar para ver lo que puedes construir en ese país que te dé solidez para estar en él. Porque si no tienes nada, vas a decir, pues lo tengo todo en el país de donde vengo, tengo la familia y tal. Pero, por ejemplo, si migras a Canadá y de repente tienes un negocio, una casa, un perro y una mujer en Canadá, dices, aunque vayas a España, tienes todo lo demás ahí. Entonces ya tienes ese mismo sentimiento que tenías de España, pero en el otro país. Y entonces eso ya puede hacer que
definitivamente te quedas muy asentado en el país en el que has emigrado. Pero tienes que quererlo mucho. Sí, sí, es que eso sí. Es que al final es la relacionar. Lo que has dicho sobre el calor es cierto. O sea, yo creo que hay una franja de calor que puede ser peligrosa. Sí, O sea, hay Los Ángeles, ojo, a Hawái, que a lo mejor la mínima son 18 grados o 20 grados o así, o 16, y sí, la máxima a lo mejor son 28. O sea, si te metes ya en una franja así, que es tiempo absolutamente ideal, yo creo que uno de los problemas de esas personas es que dejan de evolucionar. O sí, sea, si quieres un país cálido, a lo mejor incluso quieres que sea quizás un poquito más cálido. Malasia, eso me gusta, que ya 24 25 de mínima te puede tocar un poco las narices y 31 de máximo igual. Entonces eso al final te va a generar algo que digas, bueno, ya tengo que crecer o plantearme otras cosas en la vida. Pero claro. sí, en Hawái sí que pasa mucho eso, o en las Islas Canarias, por ejemplo, también, que la gente se estanca porque Te aplatana, entonces te es muy bueno aplatana. para las vacaciones, son lugares muy buenos, pero luego para vivir, aunque sea el tiempo perfecto, puede estancarte como ser humano y lo puedes sentir. Y como dices, puedes incluso entrar en una depresión y decir, me tengo que ir de aquí, porque no te Claro. va a ayudar a evolucionar como ser humano. De hecho, otro punto es Filipinas, también es el sudeste asiático que lo estuvo mirando y es playas paradisíacas, naturaleza paradisíaca, árboles paradisíacos, montañas, todo eso en paraíso. Y la gente lo que acaba pasando es que deja de trabajar. En plan, es un país pobre porque la gente no puede trabajar porque quiere estar en la naturaleza con los amigos todo el día. Y la Sí, gente que se va ahí, que tienen un sistema bueno de eso, si tienes un negocio de online, puedes estar ahí y mientras no te hagas un residente como tal, pero puedes estar ahí durante años, que si ganas ingresos de fuera no tributas, la gente ujú, que dice, ostras, pues voy a irme al paraíso, lo que acaban descubriendo es que trabajan menos horas, porque no, todo el ecosistema, o sea, todo tu entorno te impulsa a estar fuera, disfrutar de la vida y demás. Entonces eso también hay que valorarlo, por eso digo, sí, me gusta un entorno que si quieres currar, puedes currar y crecer, pero también valoro mucho lo relacional yo y que la gente tenga buenas relaciones. Creo que eso es importante y que haya un sentido espiritual, porque si no, en España tenemos buenas relaciones, pero lo de parte espiritual creo que no está y se nota cierto vacío, cierta que no hay un sentido, no hay un para qué, no hay un propósito en mucha gente y yo creo que eso se siente y se nota. sí, Y a sí, nivel se material palpa es completamente. sí, y a nivel material es ese techo donde la gente hablaba con un amigo este finde y le decía, joder, es que me voy a Malasia, a lo mejor ahorro ahí y ya si acaso puedo aspirar a una vivienda aquí. Y me decía mi amigo, es que aspirar a una vivienda no está ni en mis planes de futuro. Dice, es que ni lo concibo, porque es ese techo material. Estás aquí, no vas a crecer y vas a tener esto y tu vida va a ser así. Entonces, algo tan básico como una vivienda que no entre en tus planes de futuro me parece un poco problemático. Pero bueno, básicamente también diría qué países no vivir, pues eso, que el idioma sea muy difícil de aprender, que la cultura sea como, vale, aquí no pinto nada, Sí. que sea muy... Alemania, Sí, Alemania no. yo Alemania no podría. Que sean muy inseguros, que sean, pues yo qué sé, eso, violentos también, o muy dogmáticos Sí, con la religión, o que la educación no prepare para la vida, porque el predictor número uno de que un país vaya hacia arriba o hacia abajo es la educación. Le está dando valores, le está dando principios, le está preparando para la vida, para saber relacionarse, para saber crecer, para... O sea, hay muchas cosas importantes que si la educación lo da, el país va para arriba y si no lo da, puedes estar bastante seguro de que no va a ir para arriba porque por lo general la gente no es autodidacta y no sigue aprendiendo una vez acaba la escuela y la universidad. Y de ya. hecho, Benjamin Franklin tenía una frase que decía, la mayor parte de las personas mueren a los 30 años, es solo que nosotros los enterramos a los 80. Y lo decía por esa parte de que dejamos de aprender. Y bueno, por mi parte Ya. ya he dicho, creo que todo, ¿no? O sea, no sé si tú quieres Sí. comentar algo más. Bueno, no, quería pues matizar justo lo que acabas de decir, que como que sería muy triste morir a los 30 años. Y yo creo que si estás en el punto ese de la vida en el que sientes que has muerto cuando has cumplido 30 años porque estás en el mismo trabajo, tal, todo, todo empieza a ser
esa bola de monotonía, te levantas y pierdes la alegría por todo y tal, sí que yo creo que a lo mejor es el momento de decir, mira, pues voy a otro país, voy a intentar buscar unas respuestas y tal, porque lo que yo creo que más importante, puedes tener pensamiento y palabra a la hora de comunicar, pero si no completas la tríada con acción, no vas a llegar a formular ese progreso, a formular esa conexión contigo mismo, a, a formular esa esencia de vivir, esas ganas de vivir, nunca las vas a llegar a tener porque te vas a quedar en un limbo que no te va a servir para nada y no vas a ser ya no feliz, sino no vas a estar en paz, vas a estar siempre preocupado. Entonces tu vida puede ser un desastre y tú estar en paz, o tu vida puede ser lo más sencillo del mundo y tú estar en guerra constante. Entonces es muy importante analizar la situación y decir, oye, pum, ir a esto y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? O sea, al final, si tú haces las cosas bien y quieres y te tienes a ti como prioridad, ir a otro país con X condiciones, con cosas que hayas tú pensado de decir, oye, me gusta este país por X razones, hazlo, ¿sabes? No tener en cuenta eso, un país peligroso puede ser algo dañino para ti porque es peligroso, te pueden hacer daño. Entonces, hay muchos países seguros hoy en día y evitar la peligrosidad me parece algo muy importante. Y pues eso, el tema material también, que te va a ser más fácil encontrar trabajo si es rico el país, pues también te va a ayudar, ¿sabes? Pero no por un tema cómodo, sino de que si vas a un país pobre, pues a lo mejor es que no progresas en nada y acabas comiendo gusanos y te quedas ahí que no te sirve de nada, ¿sabes? Y luego eso, en el tema de relaciones, tú siempre puedes ir a un país un año y volverte, ¿sabes? O sea, no, eso puede dar miedo, pero nunca sabes las relaciones que puedes llegar a crear tú en ese país o nunca sabes cómo pueden ir las cosas. Entonces, no tener ese miedo, saber, ser consciente de todo lo que dejas atrás y todo lo que puedes crear y seguir avanzando, ¿sabes? Es el consejo que daría yo. Mm. Pues bueno, pues si quieres ya finalizamos el vídeo, porque espero Vale, que os haya gustado a todos, espero que también os haya gustado los Ebrei. Y básicamente eso. Nos vemos otro día. Espero que tengáis un buen día, que tengáis pasión en vuestra vida y que estéis alegres. Venga, eso hasta es. luego. Adiós.